Patricio y con su esposa y nos daban un poco un informe de Morteros, de los hermanos de Mortero. Así que mandamos también saludo a la iglesia de Mortero en aquel lugar y bueno, agradecemos a Dios por la vida de Patricio, de Alba, que están constantemente viajando, no solamente con una responsabilidad dentro de la casa central o la casa paterna, ellos son pastores también en este lugar, sino de barrio La Cerámica y también allí colaborando y pastoreando Barrancas, así que Barrancas. Siempre le estoy cambiando el nombre a todo, a Morteros. Así que damos gracias a Dios. También saludamos a nuestro hermano de Barrancas. Hay nombres que se me van de la cabeza, lo voy a tener que anotar. Casilda, a nuestro hermano de Casilda, allí con su radio, predicando la palabra de Dios. Qué maravilloso es ver hermanos que a veces, yo soy el más chiquito de todos, son todos más viejos, pero vemos algunos nuevos que están predicando la palabra y vemos cómo desde pequeño los hemos visto o han llegado a la congregación y hoy están pastoreando un lugar. Llegaron como si nada allí, entraron por esta puerta y hoy están pastoreando un lugar, haciéndose cargo de radios, de congregaciones y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por sus procesos en nosotros. Y lo bueno está en que no los vemos como entraron, los vemos como fueron enviados. Y esto es lo maravilloso, que Dios nos ve como un producto terminado. Hay un italiano que decía, el hombre es un producto degenerado del mono, no evolucionado, degenerado del mono. Bueno, no, nosotros como iglesia entendemos que Dios nos toma de una manera, pero nos ve con un diseño eterno. Por eso decimos que esta no es tu estación, esta no es mi estación. Por más desesperado que esté, por más que mire y alce los ojos al cielo y diga, no hay respuesta a esto, sabemos que Dios tiene respuesta para todos, porque Él nos está direccionando. Ayer hablaba con un matrimonio y les decía, ustedes van a recordar este tiempo de crisis y de casi separación, porque van a decir gracias a Dios por ese momento, porque hoy somos un matrimonio nuevo. Somos el matrimonio conforme a la voluntad y al deseo y al diseño de Dios. Y esto es lo maravilloso. Cuando entendemos que la estación simplemente viene a moldear nuestra vida, la estación que estamos viviendo viene a trabajar, es Dios trabajando en nosotros, es moldeándonos para su diseño, para lo que Él nos ha diseñado. Y esto es hermoso. Por eso mi oración en este tiempo, veo que uno tiene respuestas fáciles. Ayer le hablaba a los hombres, charlábamos, compartían una palabra y yo ahí me metí y compartía un poquito. Lo lindo es que podemos un poco compartir todo lo que Dios nos está hablando de ese tema que se está hablando. Es un lugar de intimidad donde podemos hablar, donde podemos compartir lo que Dios nos está hablando y les expresaba esto. Este tiempo donde oramos para que Dios nos dé sabiduría, porque quizás cada uno tiene una personalidad que Dios nos ha dado y Dios nos está moldeando para ser usados por Él. Yo le decía que soy práctico y drástico, ¿sí? A veces uno tiene la respuesta fácil a todo, pero estos son los tiempos donde tenemos que decir, Señor, hace tu voluntad. Señor, no quiero tomar una decisión vos, quiero que vos me guíes en todo, hasta lo más pequeño. La Escritura dice que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así sea comer o beber, entonces cada decisión que tomamos en la vida tiene que estar direccionada por Dios porque Dios tiene un propósito y hoy vamos a hablar de eso. Y la pregunta un poco que me hacía es, ¿estoy colaborando con el avance del reino de Dios? A veces somos muy poéticos con todo, con lo que decimos, muy poético, pero no lo podemos aplicar a nuestra vida. Y la intención de Dios no es ser poético, es que seamos prácticos, es hablarnos, es moldearnos y es tener un producto para su beneficio. Dios nos ha diseñado con hechura propia, con firma de autor, para una finalidad. Dios te ha creado maravilloso y maravillosa para cumplir su voluntad, para hacer su voluntad, para vivir en su diseño, para que Él pueda ser visto. Allí como el primer hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y después la desobediencia lo sacó del lugar donde manifestaba la imagen. Así quiere Dios, reconciliando todo, quiere que mostremos su imagen en esta sociedad. Amén.
Y un poco la pregunta era, ¿estoy colaborando con el avance del reino de Dios? Pero no en las naciones, porque decimos, Dios, ¿qué está haciendo Dios conmigo en las naciones? Y no está haciendo nada. No está haciendo nada. Dios está haciendo algo en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. Y realmente tenemos que hacernos esta pregunta. Ayer hablábamos también con los hombres que hay una dualidad en nuestra vida. Compartimos una nueva naturaleza y una vieja naturaleza que necesariamente está muriendo. ¿Sí? Dios la está matando, está siendo crucificada, pero muchas veces tenemos que llegar a un momento donde decir, lo que estoy haciendo, o esta decisión que estoy tomando, o esto que voy a hacer, colabora con el avance del reino de Dios, no en las naciones, en mi vida. Lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, lo que estoy decidiendo, lo que estoy estudiando, para lo que me estoy preparando, ¿está colaborando con el avance de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos? Ayer una situación me hizo ver el cuidado que necesitan los hijos, de estar con ellos, de compartir, de hablar, de pasar tiempo con ellos, de no solamente enseñar, sino también escucharlos. Hay mucho de Dios a través de la vida de tus hijos. La creación toda va a manifestar y está llamada a manifestar la gloria de Dios. Entonces, esta es la pregunta, ¿sí? Cuando dice frenar en el camino y preguntar por la senda antigua, nos está hablando la Escritura de que debemos preguntarnos si realmente estamos en el camino, en la verdad y en la vida. En esa geografía de Dios. A veces decimos, no, es un camino. No, es una vida. El camino, la verdad y la vida es una vida. Es Cristo en nosotros y ella nos direcciona en el propósito de Dios. El pastor Pablo ayer nos hablaba y una de las frases que tenía era que todo lo que miramos, reproducimos. ¿Sí? No hablo de mirar una película, de escuchar una canción, no. Digo de que todo lo que miramos, todo lo que ponemos nuestra atención es lo que terminamos reproduciendo. Por eso las Escrituras dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces debemos ver cómo Él vivió en esta vida obedeciendo a su Padre, no haciendo lo que quería, no siguiendo los consejos. Ayer el pastor Pablo nos hablaba incluso en la cruz. Ahí le dicen, hace que todo esto desaparezca. Si sos el rey, tentado en todo cuando estuvo en el desierto, si sos el Hijo de Dios, hace que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús entendía que no era la voluntad, quizás convertir una piedra en pan era bueno para él, porque tenía hambre, pero no era la voluntad de Dios, porque estaba haciendo, y esto es lo que nos pasa cada día, estamos siendo interrogados, estamos siendo juzgados, estamos siendo manipulados en nuestra identidad de hijo. Lo que el enemigo le decía a Jesús no era si tenía la capacidad de convertir una piedra en pan, el enemigo lo sabía. Lo único que le estaba diciendo es, si sos hijo de Dios, bueno, hacé lo que... O sea, le estaba pidiendo que haga lo que él quería para demostrar que era el Hijo de Dios. Y usted y yo no hacemos cosas para demostrar que somos hijos de Dios. Nosotros vivimos una vida que expresa a Dios constantemente. No hacemos cosas para que la gente te vea. Entonces es necesario entender que esta misma pregunta, esta misma interrogación, este mismo ataque, lo vivimos constantemente. Atacándonos en si somos hijos o no somos hijos. Si de rodillas me adorás, todos estos reinos te voy a dar, le decía el enemigo. O sea, le quería dar lo que a él le pertenecía, pero por un camino equivocado. Porque todos los reinos le pertenecen a Dios. El problema es que siempre el enemigo te va a dar una opción fácil, una opción abreviada, ¿sí? Una versión abreviada, como cuando estudiábamos, no, yo sé que usted no lo hacía, pero la profe de lengua te hacía leer un libro y vos mirabas si estaba la película. Y era más complicado, porque a veces la película la cambian, hay cosas que son modificadas, entonces tenés que leer el libro. Te viste la película y después te leíste el libro. Y la profe se salió con la suya, leíste un libro y encima viste la película y estás preocupado a ver si hiciste lo correcto. No hay una manera abreviada de hacerlo de Dios. No hay una manera abreviada. Podemos querer hacerlo de Dios. Ayer el pastor Leo nos hablaba de esto.
en los hombres. Salomón le pide sabiduría a Dios. Y Dios le dio todo. Lo que humana, no existirá un hombre con más riqueza y más posesiones que Salomón. No existirá en la historia de este mundo hasta que el Señor venga. Dios le había dado todo, pero todo lo manipuló. Estaba manejado por cosas. Jesús dijo, todas estas cosas serán añadidas. No se preocupen por las cosas. Y lo que tenía Salomón no era un viejito que estaba desvariando. Era un hombre que hizo y consiguió lo que Dios le había prometido, pero a su manera. Hizo alianzas con pueblos, casándose con mujeres, que lejos de contribuir con la cultura, la economía, era un método de preservar lo que Dios le había dado. Salomón estaba gobernado por lo temporal. Tenía todo lo que Dios le había prometido, pero estaba gobernado por lo temporal. Por eso, a pesar de ser el hombre más rico y con más posesiones en el mundo, dijo, todo es vanidad. Nada sirve para nada. Podés obtenerlo todo. Y cuando ves una frase que la hemos predicado, ayer lo hablaba con los hombres, hemos predicado sobre frases hermosas, pero cuando ves el contexto, ves una frase hermosa rodeada de temporalidad. De un hombre que estaba manipulado no por Dios, sino por las emociones de preservar lo que había conseguido a su manera. Lo de Dios no tiene un método abreviado. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos perfecciona. Por eso nuestra vista, nuestro deseo, nuestro anhelo tiene que estar direccionado a Dios. Por eso las Escrituras dicen, miren las cosas de arriba. Porque si miramos las cosas de esta tierra, ciertamente vamos a pelear, vamos a discutir, nos vamos a separar, vamos a querer vivir y vamos a vivir mal. Por eso le decía a los hombres que estaba teniendo la misma oración de Salomón, dame sabiduría. Dame sabiduría para tomar decisiones, dame sabiduría para vivir en tu voluntad. Dame sabiduría para permitirme ser moldeado por vos. Cada hijo tiene que tener este anhelo. Colosenses 1:9 solamente es un texto de referencia. Dice, lo leímos la semana pasada y lo venimos estudiando. Colosenses 1:9 dice que Pablo le hablaba a la iglesia de Colosa y le decía, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. No solo conocer su voluntad, sino saber y comprender las buenas intenciones que Dios tiene para con tu vida y para con la iglesia. No es solamente conocer lo que Dios quiere, porque muchas veces sabemos lo que Dios quiere, pero es difícil ponerlo en práctica. Por eso es necesario tener sabiduría espiritual. Lo de Dios no se impone, lo de Dios no se fuerza, lo de Dios no se hace por medio de la guerra, sino que se hace de manera pacífica. Dios cumplirá su propósito en nosotros. La oración del apóstol era, le pedimos a Dios que tengan pleno conocimiento de su voluntad. Y la pregunta para la iglesia hoy es, ¿conocemos la voluntad de Dios? Porque es lindo, es poético, lo predicamos. No, tenemos que vivir en la voluntad de Dios, tenemos que vivir a su manera, tenemos que ser direccionados por su Espíritu. Pero ¿realmente conocemos su voluntad? Y si conocemos su voluntad, ¿la comprendemos? ¿Es práctica? ¿La podemos llevar a cabo o es imposible? Porque llevarla a cabo con nuestra propia sabiduría o fuerza va a ser imposible. Pero si somos guiados por el Hijo, somos moldeados a su imagen. La intención de Dios es moldear la imagen de su Hijo en tu vida y en mi vida. Lo que Dios está haciendo es reconciliarlo todo con Él. Y esa reconciliación es moldearte a la imagen de Dios. Dijimos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El salmista dijo, el Señor llevará a cabo, está en Salmo 138:8, hoy hice la tarea, así que hasta los textos de referencia tengo el texto para que lo anote, para que lo lea, y si no, como le digo siempre, que Dios tenga compasión de todos ustedes. El salmista decía, el Señor llevará a cabo los planes que Él tiene para mi vida.
pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. En su voluntad podemos descubrir su amor. Y somos muchas veces trabajados, hablaba con un matrimonio y hablaba con algunos hermanos, que todo lo que nos pasa no es para decir por qué me pasa esto, sino es entender lo que Dios nos está hablando. Es entender lo que tengo que abandonar en mi vida. Es entender lo que tengo que dejar. Es entender lo que tiene que ser moldeado por Él. Ni siquiera es cambiarlo yo. Es permitir que Dios lo haga. Entonces esta es un poco la pregunta, es saber y entender la voluntad de Dios. Esa comprensión espiritual. Ayer Leo nos hablaba de esto. Lo que hago es espiritual. Lo que hacemos es de Dios, colabora con lo de Dios en mi vida. A veces queremos cambiar las naciones, pero Dios no le hemos permitido a Dios que cambie mi propia vida, mi propia naturaleza, mi propio comportamiento, mis maneras de actuar. No me abandones porque tú me creaste. Otra versión dice, somos producto de tus manos. Somos hechura suya, dice la Escritura. Él nos ama y Él nos va a moldear para cumplir con su voluntad. No importa lo que yo tenga como la voluntad de Dios. Porque a veces tenemos un concepto prearmado de lo que es la voluntad de Dios, de lo que debo hacer, de cómo se sirve a Dios, de qué debo hacer, cómo debo hablar. Conocemos cultura del Evangelio, pero no conocemos la vida. A veces lo que yo creo que es de Dios no es de Dios, porque lo de Dios se hace con paz. No impuesto, no forzado, incluso en nuestra vida. Muchas veces tenemos estos conflictos de decir, pero yo estoy haciendo lo de Dios. Hacemos lo de Dios, pero Dios no está con nosotros. Somos como un asalariado que trabaja por una paga. El salmista dijo, Él llevará a cabo los planes que tiene para con mi vida. No sé si vos podés decir esto, es medio complicado cuando entendemos, pero decimos, el Señor va a llevar a cabo todos los planes que tiene. Yo la parafraseé para mí y siempre lo menciono, digo, Él cumplirá su propósito en mí por las buenas o por las malas. Esto a la parte la asumé yo y la asumé para mi vida. Es como un llamado de atención cuando no quiero hacerlo de Dios o cuando lo quiero hacer a mi manera. Me digo a mí mismo, Ezequiel, Dios va a cumplir su propósito en vos por las buenas o por las malas. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque la palabra nos habla de que Dios es papá, es creador, pero es padre y nos ama. Y el padre corrige no para lastimar al hijo, sino para que al hijo le vaya bien. Por eso él dice, el salmista entendía proféticamente a que Dios iba a cumplir su propósito. Cuando corría y el rey lo quería matar, él decía, Él cumplirá su propósito, él va a preparar mesa, no sé cómo, y estoy escapando en el desierto, muerto de hambre, me quieren matar, pero Él va a preparar mesa frente a mis angustiadores. ¿Qué era eso sino ver proféticamente lo que Dios le había dicho? Él no tenía, su temporalidad era ser prófugo, pero Dios le había dicho, vos serás rey. Su identidad, la temporalidad y la ocasión en la vida le podía jugar distintas jugadas, porque era propósito de Dios o porque era una mala decisión del rey o de David en ese momento. Había un rey que lo perseguía, una nación que lo perseguía para matarlo. Y él decía, en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Sabe cómo estaba David? Así. Se lo querían comer crudo, pero él confiaba en lo que Dios había dicho. Su identidad no estaba en el momento, su identidad estaba en la realidad de Dios. En ese momento estaba perseguido, estaba muerto de hambre, lo iban a matar, cualquier pueblo que lo agarrara lo iba a liquidar, pero él entendía que su realidad no estaba en ser prófugo. Esa era una estación en su vida. El tren tenía que continuar. Él no sabía cómo seguía la historia, sabía quién la estaba dirigiendo. Y esto es lo que nosotros debemos entender en nuestra vida. Puede ser un momento de terrible, pero debemos decir enfermedad,
dolor, pérdida, incertidumbre. Ahora si yo entiendo que esa es mi última estación, listo, baje los bolsos y muérase tranquilo. Ahora, si usted sigue arriba del tren, vamos a pasar por momentos difíciles. Pero no es mi última estación. Es entender que Dios incluso esto lo tiene bajo control. Esta es la realidad de los hijos de Dios. David decía, yo no soy prófugo. Lo decía de una manera poética. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Pero estaba corriendo y lo querían matar. Y él no sabía si mañana moría, pero su identidad no estaba en lo temporal, estaba en la realidad de Dios. No dependía de un rey enojado, de un rey que estaba enfrentando conflictos de personalidad. Él entendía claramente. El rey lo perseguía porque sabía que ese iba a ocupar su lugar. Entonces lo iba a matar. Pero ¿sabe qué? David no tenía un conflicto de personalidad. Sabía bien quién lo había llamado, sabía bien y entendía quién lo amaba, sabía bien quién era su pastor. Pablo a los Filipenses 1:6, a la iglesia le dice, Filipenses 1:6, yo lo leo en la NTV, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Si tiene una Biblia de papel, subráyelo, márquelo, ¿sí? Sáquele una foto con el celular. Él continuará trabajando en nosotros hasta que la obra esté terminada, porque somos hechura suya. Porque ¿sabe qué? Yo voy a mi cuartito y veo un desastre. Las ratas deben estar de fiesta en ese cuarto. Tengo un montón de cosas inconclusas. Cosas que inicié, cosas que están por la mitad y cosas que son un proyecto. Y ahí están. Algún día las haré. Dios no abandona nada. Dios no tiene tareas pendientes con vos, ni conmigo. Él está constantemente moldeando a su Hijo en nosotros. No es algo que Él va a hacer, es algo que Él ya hizo. Él ve el diseño, su diseño en nosotros. Entonces es como el artista que ve un pedazo de piedra y ya sabe qué va a surgir de ahí. Es como el alfarero que ve un pedazo de barro, de arcilla, y él ya sabe lo que va a hacer. Y lo va a trabajar, y va a poner agua, y meterá sus manos, imprimirá su fuerza, hasta que la obra que él diseñó sea hecho en lo temporal. Lo que Dios está haciendo en tu vida no es algo que Él dice, ay, vamos a ver cómo queda. No, Él ya lo hizo, es una obra terminada. Tu vida es una obra terminada en las manos de Dios. Por eso Él nos llama santos, perfectos. Mire, yo me miro al espejo y no me veo ni santo ni perfecto. Hoy sigo tomando malas decisiones, porque sigo enojándome todo el tiempo, porque sigo queriendo resolver las cosas a mi manera. Pero Dios me ve santo a través de su Hijo y me ve perfecto, porque Él ya diseñó una obra. Esto es lo que le pasó a Juan, tantas veces mencionado, que él fue el único libro escrito en lo eterno, en el cielo. No fue revelado a la tierra, fue llevado al cielo y lo escribió allá. Él vio la iglesia perfecta, esa iglesia que manifestaba al Hijo de Dios. Él dice, pero este es alguien, es el que yo conozco, pero glorificado. Y ahí podía corregir las iglesias temporales. Él vio el diseño eterno, las iglesias perfectas, y pude escribir las cartas a cada iglesia. ¿Por qué? Porque vio el diseño original. Él no escribió lo que le parecía que tenía que hacer la iglesia de Dios. Pablo no dijo, y a mí me parece que una iglesia, como a mí me pregunta, pastor, ¿qué te parece que tendría que tener una iglesia? Bueno, una iglesia tendría que tener un ministerio de niños, tendría que tener un grupo pastoral y... No. Pablo no expresó lo que él pensaba que era la iglesia de Dios. Él fue llevado al cielo y vio la iglesia que Dios había diseñado. Dios le estaba diciendo, ¿ves? Esas son las iglesias. Por eso podés verme a mí. Primero viste
las lámparas, primero viste las iglesias y ahora me ves a mí. ¿Por qué? Porque hay una iglesia perfecta. Me podés ver claramente. Este es mi diseño. Entonces Pablo veía cada iglesia y pudo escribir corrigiendo qué cosas tenían que cambiar en lo temporal. Porque vio el diseño perfecto. Vio el diseño de Dios. Hasta que vos no veas el diseño que Dios tiene para tu vida, no va a cambiar nada en tu vida. Hasta que Ezequiel no vea lo que Dios diseñó y se deje de negar a lo que Dios planificó, no voy a avanzar, voy a demorar. Por eso decimos, lo que estoy haciendo está colaborando con el avance del reino de Dios en mi vida. Porque a veces quiero predicar a las naciones. Digo, de lo que se está perdiendo las naciones. Me miro al espejo y me digo, papá, de lo que se está perdiendo las naciones por no conocerte. Y Dios me dice, pero ¿el reino de Dios está avanzando en tu vida, de verdad? Sí. La intención de Dios es que podamos ver el diseño correcto, lo que Dios diseñó para tu vida, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para la iglesia de Dios. Es lo que Dios diseñó. Claro, yo puedo tener una idea de lo que Dios quiere para las personas, pero si no veo el diseño correcto, la regla, la medida, la puerta, el camino estrecho, lo hemos hablado tantas veces. El camino estrecho no habla de un camino incómodo, habla de un camino de medida. Nadie camina por ese camino que no tenga la medida del Hijo de Dios. Nuestra mente humana dice que hay un camino ancho que podemos ir plácidamente, pero te lleva a la perdición. Y el camino angosto, bueno, amado, es un camino difícil, pero te lleva a la vida eterna. No es así. El camino angosto no es un camino complicado, es un camino difícil para los que no viven en la imagen del Hijo de Dios. Es un camino de medida, por eso Jesús decía, yo soy la puerta. No entra ni el más chico ni el más grande, entra el que tiene mi forma. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La desobediencia lo sacó del lugar perfecto, de la medida perfecta. Mi querido hermano, Dios quiere hacer su voluntad en vos y debemos entender las Escrituras correctamente. No es el camino difícil, es el camino justo, es el camino de medida. El que camina por el camino, el que vive la vida del Hijo de Dios, no es un camino difícil, es un camino agradable. El camino de Dios es un camino agradable para los hijos. Es un camino de disfrute para el que vive la vida del Hijo de Dios. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Si vivimos como Jesús, vamos a vivir una vida hermosa y agradable, por más que estemos en persecución. David es tipo y forma del Hijo de Dios. Por eso cuando estaba en persecución, él podía experimentar la realidad de Dios. Él es mi pastor y no me va a faltar nada. No decía, no, seguramente alguien va a intentar. No, él no confiaba en los amigos, en lo que iba a poder pasar, en la suerte. Capaz que si escapo, no. Él estaba esperando el tiempo de Dios, pero ¿sabe? El tiempo de Dios es marchando. No es hecho un bicho bolita, es marchando, es caminando. Él entendía la realidad de Dios y pudo ver en un tiempo difícil que Dios estaba en control de todo. No sabía cómo. Si le preguntamos, si vamos a ese momento a David, le decimos, David, vos estás desvariando. Estás hablando algo que no entendés, no lo viste. ¿Qué decís? El rey te quiere matar, hay una nación persiguiéndote. Pero él podía ver el diseño de Dios. Seguramente él nos diría, la verdad que no sé, no tengo ni idea lo que va a pasar con mi vida, pero sé que Él me protege. Sé que no sé que Él me va a proteger. Él me protege, Él es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Él preparó lugares dedicados para mi vida. Él experimentaba la realidad de Dios. Y para experimentar la realidad de Dios, tenemos que ver el diseño como Juan. Tenemos que verlo. Por eso dice, oramos por ustedes para que tengan comprensión espiritual. Para que puedan conocerlo más. Para que puedan conocer la voluntad de Dios. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Mi hermano, mi hermana, decile al lado. Siempre es lindo
decir yo lo hago pero vos no. Dios va a terminar la obra en tu vida, amado. No te resistas. Dejá de pelear como tirando piñas al viento, decía Pablo. A veces estamos como, ¿qué te pasa? No sé, estoy enojado con la vida. ¿Con quién? Estamos como tirando piñas al viento, golpes al viento. Él va a terminar su obra en mi vida. Mire, se lo dice alguien que vive enojado. Mi estado natural es enojo, hable con mis padres. Yo no sé, ¿qué pasó? No sé, estoy enojado. El profeta Isaías expresó que somos barro en manos del alfarero. Dice Isaías 64, 8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Antiguo pacto, Antiguo Testamento, Jehová. Este profeta entendía que era su papá. Era un padre que lo amaba. Le había sido revelada la identidad de hijo. Todo lo que hablamos en el Nuevo Pacto, en lo que Dios nos hablaba, él lo vio. Él dijo, sos nuestro papá. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y fíjese que dice, no dices tus manos. Me llama la atención esto. Quizá lo podríamos descifrar juntos. Cuando la palabra nos habla de su mano derecha, de su mano diestra, de su justicia, de su voluntad. Cuando nos habla de justicia, nos habla de su voluntad, de lo que Él quiere, de lo derecho. ¿Sí? No habla de una identidad política, ¿no? Después todo lo del mundo distorsionó todo. No habla de una identidad política. Si es de izquierda, de derecha, no, está hablando de su justicia, de su voluntad, de lo que es recto. ¿Sabe qué es recto? El Hijo. ¿Sabe cuál es la medida que Dios quiere? El Hijo. ¿Sabe a quién tenemos que expresar? Al Hijo. Por eso Él dice, hagamos. Dios dijo, hagamos. Allí estaba el Hijo, allí estaba el Espíritu, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A pesar de todo, Dios es nuestro Padre y estamos siendo moldeados por el Creador para ser lo que Él dijo que somos. No importa lo que te pasó, no importa cuántas desilusiones tuviste, no importa la circunstancia o la estación que te toque vivir, no te bajes. Esta no es tu estación. Quédate sentado y disfruta. Que la estación en cualquier momento arranca. Arranca el tren y seguimos. Y lo maravilloso de todo esto, de que el que nos está moldeando es nuestro Padre. Eso es lo que decía el profeta. Quien te está moldeando es tu papá. No es el albañil que levanta una pared y agarra martillazos. No, es papá. Es quien te ama, el que te moldea es quien te está amando, el que te amó y el que te amará. A pesar de todo, nuestro Padre es nuestro Padre y estamos siendo moldeados por el Creador del cielo y de la tierra. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. ¿Dónde fuimos creados de nuevo? En Cristo. ¿Para qué? Para tener la imagen del Hijo. Fuimos creados en Él para reflejarlo a Él. Por eso el pastor Pablo decía, todo lo que vemos, reproducimos. Todo lo que como, termino reproduciendo. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida eterna. Es necesario comer de Cristo cada día. Es necesario, como Daniel, seleccionar y elegir lo de Dios. Cuando vamos a la historia de Daniel, cómo obtuvo gracia frente al que los estaba cuidando y les daba los mejores alimentos, decimos, se rehusó al alimento del mundo, pero comió lo de Dios. No, lo del mundo era bárbaro. Ellos comían la comida del rey. Lo que se le estaba ofreciendo no era una dieta extraña, desagradable.
Era la mejor comida del reino más poderoso de la tierra. Lo que comía el rey más poderoso de la tierra, a él le servían en la mesa. Y él dijo, no, porque lo mejor de esta tierra no se compara con lo de Dios. Lo mejor de esta tierra termina siendo inmundo a lo que yo debo consumir. Daniel supo elegir cada día la ración del rey, pero del rey verdadero. Y nosotros estaremos seducidos cada día, como le pasó a Jesús, como te pasa a vos, como le pasó a Daniel. Cada día ser seducido de comer una comida atractiva, una comida, sí, aparentemente rica, pero una comida que te va a dejar vacío, una comida que te va a hacer reproducir lo mismo. Por eso el pastor Pablo ayer decía, lo que vemos, lo que comemos, reproducimos. Si como lo de este mundo, voy a reproducir lo de este mundo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuándo preparó las cosas? Tiempo atrás. Hay una victoria eterna. Él ya consumó todo. Estamos viviendo en la realidad de Dios. Y esto es lo que los hijos debemos entender. Yo puedo hacer cosas maravillosas, pero si no es lo de Dios, no sirve. Dios no quiere que Ezequiel haga lindas cosas. Dios quiere que yo haga lo de Dios, aunque las personas digan, mirá lo que está haciendo Ezequiel. O a veces estamos seducidos a conformar a las personas, a vivir a la manera de lo que quieren las personas y que me digan, mirá qué bien hace Ezequiel lo de Dios. Dios no me mandó a conformar personas. Dios te manda y me manda a estar a la medida del Hijo. Él nos creó, dice que fuimos, Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo para hacer nuevas obras. Si no estoy en el Hijo, voy a reproducir mis propias obras imitando lo de Dios. Los magos imitaban lo que Dios hacía. Pero no podían reproducir una vida. Podían imitar. Podemos tener todos los el fruto del Espíritu, ¿no? Cuando habla la Escritura. Y yo tengo amor, tengo paciencia, tengo amor. Si es mío, en algún momento se me va a saltar la chaveta. En algún momento digo, a vos el amor, se te cerró el grifo, papá. ¿Listo? Bajame la térmica. Se terminó lo que se daba. Lo de Dios es ilimitable. No tiene limitación. No tiene fronteras lo de Dios. Lo de Dios es. Nosotros podemos imitar los frutos. Usted va a ver en la tierra hombres piadosos, hombres con mucho amor, hombres que dan de lo suyo, pero son solo imitación de lo de Dios. Lo de Dios no es fingido, lo de Dios es natural. Y para dar lo de Dios, para esas buenas obras, tenemos que estar en Cristo Jesús, porque fuimos hechos en Él. Podemos decir que estamos siendo reconciliados con Él, ya lo hablamos esto, ¿no? Fíjese cómo todas las palabras vuelven a encajar, vuelven a decir lo mismo. Podemos decir que estamos siendo reconciliados con Él cuando nos está moldeando. Romanos 5:10 dice, nuestra amistad con Dios quedó establecida, reconciliada, dice otra versión, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos de Dios. Fíjese qué maravilloso esto. Dios trabajó, preparó una amistad con Él cuando éramos enemigos. Dice otra porción de la Escritura, reconciliaba todo con Cristo, no tomando en cuenta el pecado de las personas. Hablábamos el domingo pasado que tenemos que orar para que Dios nos revele qué son todas las cosas. Porque dice que la iglesia fue puesta en esta tierra para reconciliarlo todo con Él. Tenemos el ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué son todas las cosas? Pues no dice reconciliando a las personas con Él. Dice todas las cosas. No sé, a mí se me ocurre el matrimonio, la familia, el cuerpo.
Pero todas las cosas es todas las cosas. Dios va a tener que hablarnos y mostrarnos en este año qué son realmente todas las cosas. Porque Dios lo está reconciliando todo a través de tu vida. Pero pastor, mi familia no conoce a Dios, yo no me junto más con ellos. No, Dios lo está reconciliando. No podés ser un efecto de crisis, porque a veces vamos a la familia y hemos perdido familia por levantar el dedo, por decir, no, porque ustedes... No, nosotros no estamos puestos como maestros de nadie. Nosotros tenemos que ir y ser. La vida de Dios no se impone, se transmite. Puede ser vista. Como decía el pastor Pablo, todo lo que vemos lo reproducimos y cuando Cristo es visto en tu vida, será reproducido también por tu familia. Porque estás comiendo del Cristo que estás expresando, no por medio de sermones. Tu familia no necesita tus sermones, necesita tu amor, necesita tu compañía, necesita estar con vos y ver a Dios en tu vida. Dice que nuestra amistad con Dios quedó restablecida, reconciliada, cuando todavía éramos enemigos. Esto es una locura, no me entra en la cabeza. Pero Dios lo hizo antes. Lo que Él diseñó antes, hoy no lo veo, pero ya en el mundo espiritual ya es. Por eso tu preocupación o tu ocupación no tiene que estar para que tu familia tienen que conocer. Entonces los voy a forzar a que entren asustados aunque sea. Los voy a maldecir para que ellos sean bendecidos. Los voy a criticar, los voy a matar, los voy a amasar. No, ellos no están siendo moldeados por vos. Están siendo moldeados por la vida que te habita en vos. Moldeados para hacer su voluntad. Un perfume, el envase es diseñado para contener algo. Y el alfarero en aquel momento no hacía solamente cosas de decoración. La alfarería estaba destinada a contener algo que era más importante que el propio envase. Y nosotros tenemos que ser un envase que se entienda que contiene la vida del Hijo de Dios. Jeremías 18, 1 al 6. Acompáñeme un ratito más. Mire, estamos re temprano. 11, 25 minutos, parcialmente nublado. 22 grados, aumentando por la tarde. Probabilidad de lluvia por la noche. Jeremías 18, 1 al 6. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Otro mensaje. Póngase esto en la cabeza, porque a veces nosotros, no, esto es lo que Dios me dijo. Pero a veces no podemos ver. A veces lo que Dios vemos, a mí me pasa, veo lo que en algún momento entendí de Dios y digo, no lo había entendido completamente. Por eso no lo podía reproducir. No lo podía reproducir porque no lo entendí claramente. Por eso la intención de Dios es que lo conozcan más. Y a Jeremías le habla otra vez. Y le dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. A veces esperamos el mensaje de Dios decodificado ahora ya. No. Hay cosas que tienen que suceder para que podamos entenderlo mucho más claro. Hay cosas que van a suceder en tu vida para que puedas entenderlo mucho más claro. Yo siempre cuento mi testimonio que yo amaba a Dios, servía al Señor, pero fue necesario estar en una sala de un hospital con un pronóstico de muerte para que entienda lo que verdaderamente era importante. Digo, ¿es necesario pasar por esto? En mi vida sí. Otras personas llegan al Señor y sí entienden todo. Yo, ¿por qué a mí no me pasó eso? Porque Dios con cada uno trata de una manera diferente. Vuelvo a repetir, ayer hablaba con un matrimonio que dijo, bueno, fue necesario pasar por esto para poder ver el diseño correcto que tenían para este matrimonio. En este tiempo van a disfrutar y van a experimentar cosas que en otro tiempo no lo veían o no parecía importante, pero habiendo pasado por eso, Dios nos habló y hoy podemos expresar lo correcto, la medida de Dios en el matrimonio también. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que Él me dijo. Bueno, sería bueno que empecemos a hacer lo que Él nos dijo.
¿Sí? Qué bárbaro. Como estas revelaciones que estoy teniendo en la prédica son de otro nivel, ¿eh? Hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Y allí te hablaré, así que hice como lo que Él me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como Él esperaba. Así que, ay, qué parte complicada, la aplastó porque yo ya sé que la vasija soy yo. Entonces me cuesta leer esto. La aplastó y comenzó de nuevo. ¿Cuántas veces es necesario que Dios nos aplaste para empezar otra vez? Por más que no lo entendamos, lo va a suceder igual, porque a veces decimos, ¿por qué el pastor no dice estas cosas? Por más que no lo sepa, va a suceder igual. Es necesario entender, tropezar con la misma piedra tantas veces. Él va a cumplir el salmista entendía, Él va a cumplir su propósito en mí. No importa que esté en un valle de sombra de muerte. No importa que me estén persiguiendo, no importa que corra peligro mi vida, no importa que esté sumido en la desesperación, no sepa cómo salir. Él va a cumplir su propósito y este es el mensaje que tenés que dar a tu alma, a tu vida, para que tu alma se someta y refleje a Dios. Decirle, como ayer uno de los hombres mencionaba, alma mía, creo que el pastor Miguel, ¿no? Alma mía, ¿no fuiste vos? Bueno, no importa, te lo adjudico a vos. El pastor Miguel nos decía ayer, alma mía, alaba al Señor. Oh, pero vos sos muy asmático. No, amado, el alma se tiene que someter al Dios que la diseñó y la creó. Pastor Miguel Acosta. Bueno, a quien vayan los derechos. Dijimos tantas cosas los hombres, estábamos anotando todos. Es maravilloso porque estamos personas de distintas actividades dentro de la congregación, estamos todo el tiempo anotando. Dios, esto es maravilloso porque vemos cómo Dios habla a través de todos. Esto es hermoso, ver cómo Dios nos habla a través de todos. Así que la aplastó, como no le salió como él quería, el alfarero, ¡trac!, la aplastó y no la desechó. Esto es lo maravilloso, no la desechó. Dios no ha desechado tu vida. Dios no ha desechado mi vida. A mí esta palabra me ha servido en los momentos más difíciles de mi vida. Dios no me ha desechado. Él va a cumplir su propósito en vos, aunque estés sumido en depresión, en angustia, en una enfermedad tremenda. Tengas un problema matrimonial, familiar, económico. No nos bajamos todavía de la rueda del alfarero. Dice que Él la aplastó y volvió a trabajar nuevamente en Él. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Estamos en las manos de Dios. Pregunta, y esta no se la voy a hacer para usted, me la voy a hacer a mí, Ezequiel. ¿Cuántas veces querés ser aplastado para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me voy a negar? A veces somos como... se me borró el que fue a Nínive. Jonás. Yo siempre digo que soy Ezequiel y Jonás, me olvido de mi nombre, terrible. Fue enviado, claro, cuando vemos a un profeta renegando de la voluntad de Dios, pero cuando vamos a la historia, él tenía que predicar a sus enemigos, aquellos que habían matado a su familia, aquellos que los desmembraban a sus niños. Y Dios le decía, andá y dales este mensaje. Un mensaje confrontativo. Pero ¿sabe qué? Jonás sabía a qué Dios servía. Y sabía que si iba a correr. El otro día escuché un predicador, creo que en la radio estaba, y hablaba justamente de Jonás. Jonás tenía este problema. Nosotros dijimos, qué desobediente Jonás. No, tenía un problema grave. No era ir y predicar y listo. Iba, predicaba, se convertía, tenía un conflicto en su pueblo.
Era un traidor a su nación. ¿No le vas a hablar de nuestro Dios, aquel que ha desmembrado a nuestros niños, aquellos que vienen y nos matan, aquellos que nos persiguieron por tanto tiempo? Tenía un conflicto mental, emocional, psicológico. Y dijo, me voy para el otro lado. Ya fue. Y este pastor hablaba que volver de no hacer la voluntad de Dios también es un trayecto largo. Y él mencionaba que al lugar donde había ido quedaba 4.000 kilómetros y el lugar donde tenía que ir la voluntad de Dios quedaba 900. Dice, estuvo dispuesto a hacer 4 o 5 veces más el viaje para no hacer la voluntad de Dios. Y no reconoció realmente hasta que no estuvo en el vientre del pez. Recién allí clamó al Señor, porque incluso estuvo dispuesto a que su vida se cortara para no cumplir el propósito de Dios. Cuando todos buscaron a quién había hecho enojar a Dios, le digo, soy yo, tírenme, ya se resuelve todo si ustedes me tiran. Y a veces pensamos que si nos sacan del lugar donde estamos, sí, va a ser bien para todo el mundo. No, mi hermano, Dios preparó un lugar para tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos. La solución no es saliendo, la solución es entrando, es entendiendo el lugar que tengo. Le fue difícil para Jonás hacer la voluntad de Dios, difícil para los hombres. Por eso incluso cuando este pueblo se arrepintió, él se sentó como diciendo, ¿qué hice? Y Dios le pregunta, ¿vos te vas a enojar mucho? Hasta la muerte estoy enojado. Si vos sabés por qué estoy enojado. Jonás le dice a Dios, hasta la muerte me enojo. Si ya me quería morir antes, me hiciste hacer tu voluntad y ahora me quiero morir más todavía. Me quiero morir porque mi pueblo me va a matar y me van a matar todos. La voluntad de Dios a veces con ojos humanos es difícil de cumplir. Por eso es medida. El camino angosto será angosto y difícil mientras no reproduzcamos la imagen del Hijo. Si el Hijo está en nosotros, ese camino angosto y de medida será un camino agradable, será un camino de disfrute, será un camino de gozo, porque podremos estar en persecución, pero saber que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor. Esta parte es complicada, es el 11. En vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Porque Dios tiene un propósito y por las buenas o por las malas lo va a hacer. Yo no quiero un desastre. ¿Usted quiere un desastre? Vivimos en Argentina, amado. Sé bueno, tira una palabra de aliento, un centro para la semana. Hagamos la voluntad de Dios, amado. Hagamos la voluntad de Dios. Había un mensaje, siempre el mensaje nos tiene que confrontar. Siempre el mensaje nos tiene que hablar claramente de Dios. Mire, hay tanto para leer, pero voy a saltear mucho. Voy a pedir, estamos 36 minutos todavía parcialmente nublado. Deme 10 minutos más y le simplifico todo. Él siempre moldea a su Hijo en nosotros. Estamos en la rueda del alfarero. ¿Sí? Dejémonos moldear. Ese es un buen consejo. Déjate moldear, amado. Déjate moldear, amada. Deja que Dios haga su voluntad en vos. No pelees con Dios porque va a ser difícil. Será difícil. ¿Se lo dice alguien? Se lo dice Jonás, que ha peleado mucho con la voluntad de Dios y todavía sigo peleando. Todavía me sigo enojando con Dios. Decir, es necesario, de verdad. Hacela que quieras. Dios siento que me dice, hacela como vos quieras y yo no te obligo a nada, papá. Vamos, pela. Adán necesariamente fue quitado del huerto porque imprimiría su imagen caída en la creación. Adán fue quitado después de desobedecer a Dios, después de ver que era bueno, conocer el mal, también era bueno. Comieron del fruto del bien y el mal. Ellos querían conocer el mal también y lo conocieron. Pero al comerlo dejaron de expresar la imagen del Hijo de Dios. Ya dejaron de ser imagen y semejanza de Dios. Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué hicieron? Se cubrieron, se taparon. Ellos mismos generaron excusas para tratar de imitar lo de Dios con hojas. Tuvo que suceder un sacrificio.
Dios le estaba hablando proféticamente de lo que iba a suceder en lo temporal. Alguien iba a tener que pagar por ellos. Las primeras víctimas sucedieron en ese lugar. Tuvieron que morir y pagar a alguien para que ellos estén cubiertos con pieles. Ellos se vieron desnudos. Después de desobedecer a Dios, se vieron desnudos. Se vieron distintos. Ya no expresaban la imagen de Dios. Y fue necesario quitarlos del huerto porque ellos estaban allí para manifestar la imagen de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. La creación toda estaba bajo el gobierno de Adán, no porque Adán era poderoso, sino porque la creación veía en Adán a Dios. Decían, es Dios. Entonces le obedecía. Al no poder, al tener la imposibilidad de que la creación se someta y obedezca a ellos, tuvieron que ser quitados. Porque ellos iban a imprimir su propia imagen en la creación. Y podemos hablar de Romanos, pero no nos vamos a meter en esto. ¿Sí? Cuando dice toda la creación gime, fue sujeta y está esperando esa reconciliación que sea manifiesta porque sabe que lo habrá. Sabe que sucederá la creación. Por eso gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. No nos metamos en temas teológicos. Y profundo, porque yo soy playito, así que vamos a meterle playo. Adán necesariamente fue quitado del huerto porque imprimiría su imagen caída en la creación, en lo de Dios. Es lo que hacemos constantemente nosotros. Lo de Dios lo distorsionamos como yo quiero. No, porque lo de Dios se hace así. Lo de Dios hay que hacerlo de esta manera. Porque esto es lo que funciona, esto es lo que va en mi vida, en mi matrimonio. No, hay que hacer esto y punto. Con mis hijos. Por eso hay una generación de hombres y mujeres de Dios que perdió su familia. Perdieron sus hijos no encontraron un lugar. Porque lo que se les transmitía eran reglas, leyes y ordenanzas. Yo no quiero perder mi generación. Yo quiero imprimir la imagen del Hijo en mis hijos. Por eso el deseo apostólico siempre es, queremos que te conozcan más. Yo no quiero que vean mi temporalidad, no quiero que vean mi mal, no quiero que vean lo que sufro, quiero que vean la realidad de Dios en mi vida. Porque si no, mi hijo va a ver un hipócrita que predica muy bien, pero que vive muy mal. Y vamos a perder una generación. Ayer lo hablábamos con mi esposa y con Sofi. Se está perdiendo una generación. Estamos perdiendo una generación porque seguimos discutiendo por pavadas. Hablaba con ustedes, ¿no es cierto? Ayer sí. Ah, bueno. Sí, si no es otro. Ya estoy grande. ¿Qué va a hacer? Ellos desearon conocer más allá de lo de Dios y probaron del árbol del bien y el mal. Yo no tengo deseo. Tenemos que crecer en esto, ¿no? En decir, no tengo deseo de conocer el mal. No me interesa. Quiero aprender más y más de Dios. Ellos conocieron el mal, pasaron de la... probaron la desobediencia, salieron del lugar seguro. Y cuando esto es lo primero que me veía, ¿no? Porque hoy todo dice, tenés que salir del lugar de confort. El lugar de confort no es el lugar seguro, ¿sí? Zona de confort, le voy a decir la definición que dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es la zona de confort? Esta expresión hace referencia a un estado mental y a la vez de comportamiento en la cual la persona se impone a sí misma límites o simplemente acepta un determinado estilo de vida para evitar presión, riesgo, miedo y ansiedad. Ese no es el lugar de confort, ¿sí? Esa es la zona de confort. Nuestro lugar seguro es Cristo. ¿Y sabe qué? Si vivimos en el lugar seguro, siempre seremos desafiados a más. Siempre. Siempre a más, en todo, en lo familiar, en lo económico, en lo personal. Si estamos en Dios, en la zona segura, ¿están todos los músicos ahí? ¿Me estoy haciendo largo? ¿O están por tirar? ¿Tiro yo el centro? Están listos para salir a la gatera. Eso significa que te estás pasando, pastor. Los límites, el lugar seguro, la zona de confort no es el lugar seguro. La zona de confort es lo que vos determinás como tus límites. El lugar seguro es Cristo.
Y el lugar seguro siempre te desafiará a más. Tus límites quedarán cortos. Dios te dice, no es acá, es allá. No te dirá, es esto, es esto. Necesariamente la confrontación es la verdad. ¿Sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es una vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Cristo. No es un camino, no es una ideología, no es algo que tenemos que seguir, no. Es una vida viviendo en nosotros, nos dice Juan 14, 6 al 9. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continúa, se lo dejo de tarea. Allí Felipe le pregunta, ¿no conocemos al Padre? Jesús le dice, pero ¿cómo? Estuvieron conmigo y no conocen al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cómo? Porque Jesús era la imagen. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. El que te conozca a vos va a ver al Padre. Pocos amén, ninguno, pero ahí va un amén. Es el que me ve a mí, tiene que ver al Padre. Tiene que ver el amor del Padre, tiene que ver el diseño del Padre, tiene que ver, y esto los va a confrontar. No solamente te va a confrontar a vos, sino que va a confrontar a tu generación, a tu familia. Mire, ha caído en desuso, vamos a pasar muchos versículos de largo, muchos. Nos habla del Juan 8:34, nos habla del esclavo y de que el hijo vive en libertad siempre. Léalo. Esto lo decía el pastor Miguel. Acá lo anoté, no me voy a perder. El gobierno de Dios se expresa en obediencia. ¿Cómo se expresa el reino de Dios? No puedo ser un desobediente y, pero yo soy hijo de Dios y Dios es visto en mi vida. Mentira tuya y mía. El gobierno de Dios se expresa en obediencia. Por eso Jeremías decía, estamos en manos del alfarero. Confrontar también es moldear. No tengas miedo a ser confrontado. No tengas miedo de decirle a alguien, amado, te estás equivocando, por acá no es. No tengas miedo que alguien te diga, che, Ezequiel, me parece que así no va. Porque somos confrontados, podemos ver a Cristo en el otro. Mire, yo con mi familia, con mi papá confronto siempre. Y siempre nos estamos peleando y después cuando llegamos al mismo resultado. Decimos, no, pero no te había escuchado. Yo tampoco. Porque confrontar es necesario para llegar al mismo destino. Es necesario confrontar y confrontar es amar también. Al que no amas, no lo confrontás. Tenemos que perder el miedo a ser confrontado. Qué necesario es confrontarnos cuando nos amamos. Amar no es decir siempre sí y bueno. Porque a veces pensamos que el amor es decirle al otro, ahí pasa en los matrimonios, pasa con los hijos. No, hijo, bárbaro, ¿te querés hacer extremista? Dale. ¿Querés que te vaya a comprar la nafta? No es decir siempre que sí. Papá no dice siempre que sí. Papá da lo que está conforme a la voluntad del Padre y lo del Padre es el bien para el hijo. En el matrimonio decir siempre que sí tampoco es saludable. Confrontar es necesario, discutir es necesario, pelear no es necesario. Por eso la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Vamos a discutir, pero es necesario llegar a un acuerdo. Es necesario entender que se aman. Es necesario saber y entender que hay amor. Por eso es necesario en cada relación aprender a decir, no decir siempre sí y bueno. No te cierres a estar equivocado. A veces vas a estar equivocado y es saludable que te digan, estás equivocado. En los hijos de Dios es visto el diseño del cielo en la tierra. Ayer nos decía Leo. Mire, voy a cerrar porque si no vamos a seguir. Póngase de pie. La imagen del Hijo está siendo formada en tu vida y en mi vida. Dios nos sigue moldeando. Cierro no porque prediqué mucho, ¿no? Mire que estamos en horario. Y 47, ojo. Mi querido hermano, Dios está formando a su Hijo en tu vida. Y rehusarte a ser formado va a ser doloroso. El tema es hasta dónde quiero. Y esto es algo que yo me lo digo siempre, Ezequiel, hasta dónde crees. Porque nosotros esta palabra la vamos a tomar, esto le hubiese venido bien al hermano tal y no vino, y espero que lo esté viendo por internet. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para vos.
Es dejar de confrontar a Dios, dejar de pelear para hacer el diseño de Dios a mi manera, sino que Dios puede imprimir su imagen, siga moldeándonos. Dice hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el día de Jesucristo? Cuando nos toque, nos salga el pasaje para la estación final. Hasta ese momento somos moldeados. No, pero yo tengo un montón de... No. Hasta ese momento somos moldeados. Hasta ese momento sos trabajado. Hasta ese momento Dios te enseña. Por eso es necesario como cuerpo amarnos, entendernos, comprendernos, acompañarnos. ¿Qué le parece si oramos y le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida? Dame esa sabiduría que le diste a Salomón, que la perdió por el camino, que la hizo a su manera y terminó vacío. Terminó lleno de cosas, pero vacío. Señor, yo quiero entenderte, yo quiero comprenderte, yo quiero dejarme moldear, yo quiero que hagas tu voluntad en mí. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. El amor de Dios se expresa moldeando al otro. Dios te está moldeando. Él está moldeando tu vida y tu vida está moldeando la vida de otros. Y o moldeamos la imagen de Dios o moldeamos nuestra propia imagen. Porque quizás seremos quitados de lugares porque estamos moldeando nuestra propia imagen. En el huerto del Edén fueron quitados el hombre y la mujer porque corría el riesgo de que lo de Dios sea impreso la imagen caída. Y Dios está reconciliándolo todo. Mire, Dios nos viene hablando hace meses. Dios está reconciliando todas las cosas y tenemos que orar. Y esta es la oración. Señor, danos sabiduría. Señor, queremos conocerte más. Señor, mostranos qué son todas las cosas. ¿Qué estás reconciliando a través de mi vida? Y si realmente lo estás haciendo o algo está fallando en mí. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque los que están en la rueda no es mi hermano, no es el que a mí me parece, sino que soy yo mismo. Estoy en esa rueda, me seguís moldeando porque me amás. Me seguís moldeando, Señor, porque tenés deseos de bien para conmigo. Me seguís moldeando porque tenés, Señor, tenés el deseo de bien para esta sociedad también. Si vivimos la sociedad que vivimos es porque la iglesia no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Tenemos que reconciliarlo todo con Él. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. Señor, sé que podemos estar pasando por situaciones complicadas, difíciles, pero Padre, descansamos en vos. Podemos estar pasando situaciones matrimoniales o familiares o económicas o laborales, pero sabemos que vos estás en control de todo. Sabemos que es simplemente una estación y en esta estación nos darás sabiduría para entender lo tuyo y no para hacer lo tuyo a nuestra manera. En mi vida, en mi casa, en lo que hago cada día, Señor, queremos descansar en ti. No queremos una paz prometida, queremos al dador de la paz, al que es la paz. Queremos ese camino, esa verdad y la vida en nuestra vida, porque es una persona, es una realidad, es una geografía. En esa geografía habitamos. Señor, gracias por tu realidad. Gracias por tus deseos de bien sobre nosotros. Gracias porque en cada situación estás allí presente, tomando cuidado de todo. De aquellas cosas que parecen malas y de aquellas cosas que parecen buenas. Señor, te damos gracias porque nos estás sanando. Te doy gracias, Señor, porque estás haciendo tu voluntad en nosotros. Porque estás acomodando en nuestra vida todo. Desde lo personal, lo matrimonial, lo familiar, lo económico, está todas las cosas. Los hijos de Dios reconcilian con Dios todas las cosas. Y todas las cosas es lo matrimonial, y todas las cosas es el cuerpo, y todas las cosas es la familia, y todas las cosas son las amistades, y todas las cosas es la vecindad donde vivo, y la sociedad donde habito. Señor, gracias. Gracias porque no sabemos cómo, pero sabemos quién. Y en eso descansamos, en esa realidad. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Levante sus manos por un minuto. Digno es el Señor.